Pues sí, acaba de inaugurarse la Selective Art Gallery, aquí en París, a 2 pasos del que fuera taller de Picasso, una exposición auspiciada por la Fundación Inspirarte de 2 artistas españoles, Salva Nebot y Carlos Montesinos. Con el título De la tierra al vino, exploran en su trabajo la emoción de la viticultura y la difícil labor de extraer del suelo la esencia de lo que más tarde se convertirá en una bebida inspiradora. Y precisamente para hablarnos de esta exposición que acaba de inaugurarse, tenemos la suerte de contar con nosotros con Pilar Algarra, que es presidenta y directora de la Fundación. Buenas tardes, Pilar. Hola, Jordi. Acompañada de los artistas Salva Nebot y Carlos Montesinos. Buenas tardes a ambos. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación. A ti, sobre todo. Me gustaría, antes que nada, Pilar, que nos contases cómo y con qué propósitos nace la Fundación Inspirarte, con este maravilloso nombre. Pues nace muy inspirada y yo creo que recientemente hice una reflexión porque me lo preguntaron y creo que tiene mucha culpa los años pasados en París, los 4 años en el Instituto Cervantes, y haber recibido tantísimos proyectos de artistas y de creadores a los que no se les podía dar una continuidad. Eso me permitió ver muchísima gente luchando para sacar adelante proyectos que a mí me parecían una maravilla y que yo no les podía dar cabida aunque hiciéramos una actividad al día. Cuando regresé a Valencia, pensé que sería maravilloso crear un entorno donde todos estos artistas pudieran convivir, encerrarse, ayudados por una fundación para desarrollar sus proyectos y que después esa misma fundación se encargara de difundir esa obra. Y de ahí nace. En 2007 en Valencia aparece un espacio maravilloso muy cerca del mar y allí se concentran una primera tanda de 11 artistas 4 o 5 meses. Está quizás en Europa, Pilar, el mecenazgo en crisis. El Estado se está descomprometiéndose de su función de ayudar a los artistas. Quizás la iniciativa privada va a tomar el relevo. La cultura está en crisis desde siempre y es muy triste ver un partido político, otro partido político, un gobierno, otro gobierno, que el tema de la cultura, el tema del arte, el tema de los creadores no aparece prácticamente en programa, ¿no? Que se agrava la situación cuando hay una crisis. Yo creo, y eso es lo que me ha dado las fuerzas para montar esta fundación, que una sociedad sin cultura, sin arte, no es sociedad. No servimos para nada, si no hay huella que quede, no hay nada que permanezca. Entonces, mi admiración hacia los creadores en todas las disciplinas es tal que de ahí me viene la gente y me dice, pero ¿cómo si no tenéis ayuda, si no recibís? Da igual, hay que sacar adelante como sea el proyecto de la Fundación. Me dirijo a Salva Nebot, artista, fotógrafo castellonense, que estudia Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Cuéntanos, Salva, ¿cómo ha sido tu relación con Inspirarte? Pues después de acabar la carrera estuve un tiempo trabajando sobre pintura y con el tiempo decidí desviar el tema plástico hacia las posibilidades que da la fotografía. Entonces, en una ocasión, pues me concedieron la Fundación Inspirarte, me concedió una beca para una residencia de artistas en IFITRI. Y entonces a partir de ahí pues nació una relación con la fundación. IFITRI, que está en Marruecos. En Marruecos. Y entonces fue una estancia muy positiva, genial, y vamos, estoy muy agradecido a la fundación por ofrecerme esa oportunidad de disponer de ese tiempo para crear y para desarrollar un trabajo propio. Salva Nebot, háblanos un poquito de tu trabajo. Eres fotógrafo, pero utilizas materiales un poco insólitos, ¿no? Sí, es que el tema de la fotografía, bueno, yo cuando pintaba, cuando hacía Bellas Artes y después, cuando la época de pintura, utilizaba las técnicas del expresionismo abstracto, pintaba con la mano, gestual, matérico. Entonces en la fotografía necesitaba ese soporte más rígido, más texturado, con más emoción, ¿no? Más emocional. Y entonces buscando, pues he estado probando distintas técnicas antiguas, el papel salado, la goma bicromatada, y al final he conseguido desarrollar con la emulsión fotográfica sobre distintos soportes que ya parten de una textura, incorporar a la imagen
la textura propia del soporte. Entonces es lo que da más sentimiento y creo que forma más parte de mí al crear la obra. Desde el principio hasta el final yo soy el que está desarrollando, interviniendo. En cierto modo vas contra la cultura digital, ¿no? Estás volviendo a los Sí. orígenes. Es que pienso que lo digital, desde mi punto de vista, es muy frío, muy estático, muy estereotipado. No sé, es una cosa que le falta, ese sentimiento, ese fallo, ¿no? Puede considerarse que lo digital es un poco demasiado técnico, demasiado perfecto. Si tú disparas una foto y no te sale, disparas otra, al final te sale. En cambio, con el proceso analógico depende de muchos factores, los tiempos de revelado, las temperaturas de los líquidos, el tipo de negativo, o sea, intervienen muchos elementos que son los que, desde mi punto de vista, te dan más opción a generar o a expresarte plásticamente. Gracias, Alba. Me dirijo ahora a Carlos Montesinos, que por su lado también es valenciano, que llega desde muy joven a la pintura, además de ser licenciado en arquitectura. ¿Ha sido la arquitectura lo que te ha llevado al arte y a la escenografía teatral también? No. Tal vez al revés. Mi vocación inicial fue la pintura. El dibujo, la pintura, desde muy pequeño, muy joven, tenía una inclinación natural. Aparte de una cierta facilidad para este tema, para el dibujo y tal. Y bueno, trabajé primero me interesó primero la pintura y el dibujo, y después, poco a poco, pues era buen estudiante, y me interesó mucho estudiar arquitectura. Bueno, antes de eso me metí en teatro, es decir, que es como, y digo meter porque es literal, ¿no? Es casi, el teatro te absorbe, ¿no? Y me metí en el mundo del teatro, en el campo de la escenografía. Me gustó mucho porque el teatro de alguna manera engloba a todas las artes. Sé que es un medio de expresión artística de alguna manera difícil ahora, ¿no? Porque se ve superado muchas veces por otros medios mucho más fáciles de ejecutar y más directos, más cercanos tal vez ahora. Pero es un medio maravilloso y paralelamente estaba estudiando la carrera de arquitectura, acabé la carrera de arquitectura y continué relacionado con el teatro y con la escenografía, pero digamos, me dirigí más hacia la arquitectura teatral, que era lo que conocía bien. Y eso he estado haciendo estos últimos años. Y posteriormente, bueno, y hay que decirlo todo, la crisis fue para mí fuerte, a nivel de trabajo, porque obviamente la arquitectura se vio muy afectada y la arquitectura relacionada con la cultura más aún. Y entonces, como vía escapatoria, vía de sacar la cabeza, empecé a pintar obsesivamente y muy enfadado con el mundo, ¿no? Pero a la vez había recuperado algo que nunca había dejado, ¿no? Pero que no había podido desarrollar por estas cuestiones, ¿no? No había podido sentirme pintor. Y entonces empecé a trabajar en esto y me pareció maravilloso, ¿no? Entonces apareció la Fundación Inspirarte, Pilar Algarra, en un momento muy oportuno, y me propuso, me concedió una beca a la Fundación y me propuso ir como salva a Ifitri, en Essaouira, Marruecos. Y bueno, aquello para mí fue casi un estado catártico, se dice catártico, de catarsis, ¿no? Lo que me pasó allí, ¿no? Porque tenía tiempo, tenía materiales, tenía compañeros que estaban un poco en lo mismo, ¿no? Tenía un entorno idóneo, ¿no? Y yo además me sentí golpeado por esa pulsión, ¿no? Artística, podríamos decir, ¿no? Materiales, compañeros, y imagino que vino también. No, en Marruecos no. ¿No había vino? En Marruecos... Hay buen vino marroquí, ¿eh? Bueno, en Marruecos, donde estábamos nosotros, había poco vino, es la verdad. ¿De dónde sale el nombre de la exposición de la tierra al vino? Quizás Pilar Algarra. Bueno, pues es todo
consecuencia de un trabajo común. Empezamos a trabajar, vuelven de IFITRI, empiezan a desarrollar sus proyectos, cada uno según lo que había hecho. Carlos hizo una temática muy interesante sobre las vacas, se obsesionó con las vacas flacas de Marruecos, Salva con las sombras, cosas que después han sido expuestas y mostradas y que han tenido su recorrido. Y empezamos a buscar para hacer exposiciones, para aprovechar pues, toda esa energía. Y aparecieron temáticas. Primero fue, en el caso de Carlos, una temática sobre Delibes y el campo, y después se nos ocurrió pensar, con motivo del aniversario de la Villa del Libro de Urueña, la primera Villa del Libro de Urueña, donde yo estaba muy implicada, que con una ayuda del Grupo Matarromera podíamos hacer una exposición en un sitio precioso. Y entonces se nos ocurrió llamarla Tierra, Uva y Vino. Entonces, en un principio arrancó Carlos solo con esta temática, y después sumamos la fotografía, porque mi idea era que también hubiera un diálogo, que al ser una temática tan amplia, de la tierra al vino, que se pudiera experimentar, ¿no? Y que pudiéramos ver hasta dónde llegar en esas técnicas nuevas de Salva, en la continua obsesión de Carlos, ¿no?, por sacarle siempre al color y a los materiales la máxima emoción. Y ahí hemos llegado a París, realmente. con ese título. ¿Qué significa para vosotros exponer en una galería a orillas del Sena, a 2 pasos de donde Picasso tenía un gran taller? Quizás es una cosa genial, el relevo. Increíble, y es una oportunidad espectacular para mostrar nuestro trabajo. Además, estás exponiendo en una ciudad mítica en cuanto a la cultura. Es una gozada, vamos. Carlos. Impresiona mucho. Pero a la vez sientes una sensación de qué suerte he tenido en la vida, ¿no? Que estoy aquí, que yo creo que no es paralizante, al revés, ¿no? Lo que creo es que te refuerza un poco el compromiso con lo que estás haciendo, ¿no? Creo que ahora yo siento que tengo el compromiso de corresponder a la vida con más trabajo, ¿no? Carlos nos hablaba de crisis. La Comunidad Valenciana en España, de donde venís, hay unas ciertas turbulencias políticas, por no decirlo de otro modo, ¿no? Hay casos de corrupción. ¿Ha afectado de alguna manera el trabajo de Inspirarte, Pilar? La Comunidad Valenciana y en casi toda España, pero en la Comunidad Valenciana con más ahínco, ¿no? Afecta cualquier estado de corrupción. La corrupción es un atentado a la cultura, a la sociedad, al ser humano. Es decir, alguien que corrompe, que roba, que hace una gestión fallida a algo que pertenece a todos, nos deja en la miseria, así claramente, ¿no? Y es en lo que se ha quedado, de alguna manera, sobre todo, todo nuestro entorno cultural. Y da mucha pena ver que por culpa de esas gestiones de gente muchas veces muy mediocre, que no tendría que haber llegado jamás donde está, proyectos como el de Inspirarte, que no han salido adelante, ¿no? Tuvieron un apoyo en su momento, pero no salen adelante. Pero ya no Inspirarte, que sería lo de menos, porque es una fundación con unos objetivos claros. Es que en Valencia hay compañías de teatro que viven de eso, que luchan desde hace años, que es su vida, ¿no? Y te digo teatro, como te digo músicos, como te digo escultores, pintores, y no pueden salir adelante esta gente, porque hay una mentalidad totalmente instalada en ver cómo adquiero un dinero que no es mío, que es la base de la crisis. Por eso te digo que claro que ha afectado. Claro que ha afectado. Por eso, desde hace unos años, intento que Inspirarte se posicione en París, en Berlín, en bienales como la de Casablanca, como la de Niza, para respirar un poco, para tomar un aire nuevo, ¿no? Imagino que en el vernissage de ayer hubo vino. ¿Me equivoco? Sí. ¿No? El vino bueno. Es un poderoso inspirador para el arte, ¿no? Contarnos vuestra relación con el vino. Salva. Es mágico, no sé, a mí
la obra que he realizado me he basado un poco también con el tema mitológico y la relación del vino a lo largo de la historia, los distintos sentidos que ha podido tener, que es, como se dice, inspirador, es evocador, te puede distorsionar y ver las cosas de otra forma, que eso también se presta un poco a la imaginación. Entonces, el tema de usar el vino desde el punto de vista mitológico, pues le daba un sentido a formar la serie de trabajos. Entonces también a lo mejor no, pero sí que las piezas que hago yo están basadas básicamente en blanco y negro, por el tema de que para mí el blanco y negro es tú al visualizar una obra en blanco y negro captas el mensaje en general. Para mí una fotografía en color puede distorsionar un poco el mensaje que tú quieres dar, porque cara al espectador puede fijarse en un punto concreto que tú no le has dado importancia, pero distorsiona el mensaje. Entonces también el vino, normalmente el buen vino para mí es los vinos tintos. Entonces el color oscuro también tiene una relación con el blanco y negro y con el tema de los negros densos de las fotografías que he realizado. Pues en el fondo, en catalán, el vino blanco es vino blanco, pero el vino tinto le llamamos vino negro. Sí. O sea que es blanco y negro también. Carlos, finalmente, el vino es una obra de arte en sí misma, ¿no? Ya. El vino es una obra de arte, sí, claro. Y además tiene esta característica de ir, como el título de la exposición indica, de la tierra al vino, de lo material a lo etéreo. Del sólido al líquido y al gas, ¿no? Tiene todo ese proceso, ¿no? Entonces es un material de trabajo, creo, muy, muy flexible y muy amplio, muy interesante, creo. Da de qué hablar. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería Selective Gallery aquí en París para la exposición de la tierra al vino que han hecho dos artistas españoles, Salva Nebot y Carlos Montesinos, bajo los auspicios de la inspiradora Pilar Algarra, presidenta de la Fundación Inspirarte. Muchísimas gracias a todos. Y mucho éxito aquí en París. Gracias, Jordi. Y gracias a los Vigneron Independent que nos han apoyado y a Selective Art y a Mario Risardo. Me lo perdí yo ayer, desgraciadamente.